Perfecto, pues muchas gracias por su paciencia. Teníamos ahí un problemita con la plataforma, pero ya se solucionó. Muchas gracias de verdad por estar atentos a este webinar. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la configuración del sistema Surround. Algunas cosas básicas quizá, algunas cosas que pues puedan ayudarnos a definir algunas situaciones o algunas pues cuestiones sobre el surround, ¿no? ¿Cuál es la ventaja, la desventaja? Algunas cosas adicionales que podamos obtener pues con esto. Entonces, principalmente como objetivo, pues vaya, es comprender la importancia de un buen diseño y una colocación de altavoces en un sistema surround para obtener el mejor desempeño de un home theater. Recordemos que siempre un sistema home theater va muy de la mano con un buen diseño, ¿no? O sea, con una buena colocación de altavoces, con una buena selección inclusive de altavoces, ¿no? Entonces también podemos nosotros empezar a trabajar mediante eso. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Adán Cadena. Yo estoy como encargado o como desarrollador de marca en la parte de íntegra de Sonos y Crestron para representaciones de audio. Entonces, cualquier duda que tengan adicional a eso, pues con gusto podré ayudarles. ¿Sale? Entonces, bueno, básicamente, como introducción, pues vaya, por qué la necesidad de colocar un sistema surround, ¿no? O por qué la cuestión de tener un sistema de estos en casa? Uno de los factores que influyen en la experiencia sonora de nuestros equipos de cine en casa es la colocación de los altavoces en la sala, ¿sale? Ahora, vamos a definir muy bien esta parte. Hace poco platicaba con un amigo y me decía, bueno, es que muchas veces ya la gente no quiere invertir en sistemas surround o en un sistema de multicanal, como nosotros lo conocemos también vagamente. ¿Por qué el invertir en otras cosas y no en este tipo de sistemas? Vaya, mucho tiene que ver con la experiencia. O sea, si nosotros nunca hemos tenido una experiencia o nuestro cliente nunca ha sentido eh, pues la experiencia de un cine en casa o de un sistema multicanal, pues jamás va a poder replicarla y va a querer replicarla o invertir, ¿no? Entonces, una parte es esa. La otra, yo creo que tiene que ver mucho con un mal diseño. Hay veces que la gente compra algún sistema básico, por así decirlo, y pues lo coloca como Dios le da a entender. Y eso a veces en vez de ayudar a los cines pues más dedicados o a los sistemas más dedicados, pues nos pone una piedra de tropiezo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya al cliente o usuario final no le gustó y pues dice, no, ¿sabes qué? Pues es que prefiero mejor el audio de una barra o el audio directo de la televisión que estar invirtiendo quizá en un sistema de cine en casa. Entonces, muchos de los retos en los cuales se enfrentan este tipo de sistemas, pues tiene que ver mucho con la parte arquitectónica. Entonces, el principal problema de las instalaciones de cine en casa domésticos o en cines tradicionales es que en general no podemos contar con una sala especializada o una sala dedicada o un lugar específico. Viene a ser mucho en la sala del cliente, en la sala de estar o incluso en la sala comedor, no sé, y no se define realmente, ¿no? Y hablamos de que muchas veces tenemos problemas a la larga o más bien en la parte de instalación porque o las paredes son totalmente de vidrio o las paredes, pues vaya, quedan altavoces más lejos de un lugar a otro, los surrounds no quedan bien puestos o pues muchas veces hasta obstáculos, ¿no? Que un altavoz quedó en un librero o que de repente está otro obstáculo adicional que nos impide muchas veces tener una buena configuración o una buena posición. Entonces, en vez de que esta situación sea una cuestión de mala acústica, pues viene a ser una especie de acomodo, ¿no? Tenemos algunas cosas que nos impiden el sonido como muebles, estanterías, lámparas, sillones, pues mesitas de televisión o mesitas de centro y pues obviamente televisores de gran formato, ¿no? Que también pues a veces eso complica quizá esta parte, ¿no? Entonces, no obstante, siguiendo las recomendaciones que les vamos a dejar,
pues vamos a tener también un sistema de mejor calidad. Entonces, en este tipo de lugares, pues genera un reto importante, ¿no? Hablábamos hace poco en otro webinar sobre los sistemas Slim que maneja Integra y va mucho a este tipo de lugares que vemos en pantalla, ¿no? Sistemas pequeños, sistemas los cuales no tienen un lugar fijo o no existe un rack y que muchas veces tienen que ser colocados en plafón o algunos bookshelves literal en algunos muebles, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver esto, poder a veces modificar la construcción, pues no es una opción muy buena, pero sí podemos tener algunas recomendaciones hacia nuestro cliente para poder mejorar la acústica, ¿sale? Cómo incorporar algunos tapetes, cómo incorporar algunas, pues quizá algunas trampas acústicas con una situación arquitectónica, inclusive recomendarle algunas cortinas, pues más, un poquito de más con más tela para poder evitar algunas ondas estacionarias o algunas cuestiones de frecuencia ahí que no nos estén gustando. Y obviamente, pues tener una medición bastante buena en la hora de colocar los altavoces. Ahora, ¿a qué hablamos con multicanal? Pues obviamente multicanal hablamos de varios canales que están sonando no a la vez, sino que tienen una situación discreta, ¿no? Que cada uno de los canales se identifica con algún sonido o con alguna situación dentro de la experiencia del cine, en este caso de la película que estemos dando. A diferencia de lo que sucede con los equipos de alta fidelidad convencionales, hablamos de la parte de hi-fi, muy usualmente este tipo de equipos ocupan dos altavoces y estos dos altavoces pues los generan obviamente para tener una estereofonía y poder hacer pues los canales virtuales, por así decirlo, para poder lograr un envolvimiento mucho mejor en el sonido, ¿no? Entonces, en este caso, en el sistema surround o en el sistema multicanal, por lo mínimo debemos de contar con 5 altavoces. Estos 5 altavoces nos pueden generar una configuración muy básica, como lo que es un sistema 5.1, y hablando del punto 1 como un subwoofer, o que también puedan ser de 7 canales, de 9 o hasta 11, ¿no? Cualquier combinación con estos, pues vaya, puede tener uno, dos subwoofers o inclusive hasta 4, no lo sé, dependiendo del sistema. Entonces, hay que recordar bien, nosotros podemos tener una experiencia bastante buena con un sistema estéreo, pero si queremos algo más inmersivo, algo que sea más fiel quizá a la cuestión del cine, debemos de contar por lo mínimo con 5 altavoces principales para poder generar este tipo de sensaciones y poder también generar esa experiencia, ¿no? Que al final es lo que queremos nosotros como tal generar, una experiencia al usuario. Entonces, ¿cuál es la misión? La misión de estos sistemas, pues es darle o recrear un sonido omnidireccional que venga de todos lados, procedente de diferentes puntos de la sala, capaz de envolver al espectador y de sumergirlo en la escena sonora. Si no han tenido una experiencia como estas, les recomiendo, hay algunos videos en YouTube, sé que no es la mejor referencia, pero como para que tengan un sentido más o menos como de cómo se oiría un sistema surround, existe algo que ellos le llaman videos en audio en 8D. Es muy parecido. Nosotros vamos a tener una sensación por medio de unos auriculares de cómo se escucha un surround, ¿no? En este caso, lo que ellos llaman 8D. Es una experiencia bastante buena y podemos hacer semejanza un poco a los sistemas surround que estamos tratando de recrear con este tipo de altavoces y con este tipo de pues, elementos con íntegra, ¿no? Pues así simple puede sonar sencillo, ¿no? Pero en la práctica, pues encontraremos la parte de instalar y configurar adecuadamente nuestros altavoces para obtener un mejor sonido. Eh, Esto obviamente va mucho a la práctica. Si nosotros nos hemos dedicado por mucho tiempo a hacer este tipo de configuraciones o este tipo de sistemas, nosotros ya lo vamos a tener constante y vamos a saber cómo resolver algunos puntos adicionales. Más sin en cambio, si es nuestra primer ves experimentando con esto, yo les recomiendo ahorita en la caja de comentarios o en la caja de preguntas,
Les voy a dejar algunos enlaces que pueden ser útiles para ustedes. Entonces, igual podemos seguir las recomendaciones de algunos fabricantes, podemos seguir las recomendaciones de, pues incluso las compañías como Dolby o DTS que nos pueden ayudar. Entonces, hablando un poquito del tipo de altavoces, podemos distinguir varios tipos de altavoces de cine en casa en función del desempeño dentro de la escena sonora. Altavoces frontales, altavoces centrales, altavoces de efectos, ya sea traseros o laterales, y altavoces de frecuencias graves, o en este caso subwoofers. Nosotros, si llegamos a ver quizá unos altavoces de torre, pues podemos decir, ah, bueno, estos son los altavoces frontales. Más sin en cambio, podemos tener a lo mejor una configuración más pequeña con algunos bookshelves que pueden servir también como sistemas surround, que también pueden funcionar bastante bien con los sistemas como sistemas frontales. Esto dependerá mucho de la parte arquitectónica o del lugar en donde estemos nosotros instalándolo. Entonces, la misión de cada uno de estos altavoces es clara y diferenciada, por lo que realmente, aunque técnicamente sería posible usar cualquier tipo de altavoz y en cualquier posición, pues lo ideal es utilizarlo de una manera correcta, ¿no? Para la tarea que es. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de altavoces que ya están definidos como una parte frontal, pues ocuparlos de una manera correcta, ¿no? Un posicionamiento exacto. Quizás si tu altavoz tiene la parte de bicableado, aprovechar al máximo esa parte, que podamos nosotros bicablear o biamplificar en este caso, también es una opción, pero ocupar este tipo de altavoces para lo que es. Sinceramente, yo no he tenido experiencias de que estos altavoces los ocupen como un surround, pero pues vaya, quedo a la expectativa de poder encontrarlo. Entonces, en la parte de los altavoces, como lo habíamos definido, tenemos varias situaciones con este tipo, ¿no? En los altavoces frontales, regularmente se sitúan al lado izquierdo y derecho de la pantalla. Viene mucho como un sistema hi-fi estéreo, ¿sale? Podemos ocupar incluso este tipo de altavoces para ese tipo de sistemas, hablando de que podemos ocupar nuestro AV receiver como un sistema estéreo y poder también sacarle la mejor calidad a estos sistemas para poder referenciarlos o poder tener una calidad de audio mucho mejor. Estos altavoces realmente sirven como una parte de dimensión, vaya, cuando los utilizamos en un sistema surround, ya que en un sistema surround estos dos altavoces no se encargan de los diálogos, ¿sale? Sino es más como para darle espacialidad sonora. Todo lo que venga de la parte de enfrente es lo que va a reproducir, también incluyendo la parte de algunos efectos adicionales, ¿sale? Entonces, sí son importantes, bastante importantes en la parte de un sistema de cine en casa, pero recordemos, estos dos altavoces están también encargados para darle la parte de efectos especiales o algún sentido de espacialidad al lugar frontal. Entonces, en este caso, el altavoz o el canal central, aquí sí, este altavoz sí es sumamente importante. La misión del canal central en los sistemas de 5.1 o superiores es la reproducción de los diálogos principales de la película, de forma que estos pueden siempre ser claros y localizados a pesar del resto de la música. Entonces, este altavoz es bastante importante en el sistema de 5.1, ya que todos los diálogos los vamos a escuchar por medio de este altavoz. Hablamos de que la reproducción equivale a un 70-80% del audio en general. Entonces, súper importante este altavoz y súper importante la colocación, ¿sale? Ya existen algunos pedestales que están incluso hasta, pues, podríamos decirlo así, calculados en altura para que tengamos un sistema central bastante bueno. Existen también algunos AV receivers que también le dan una prioridad o mejoran la parte del canal central para la parte de los diálogos. Obviamente, si comparamos unos altavoces LIR como los que vimos en el slide anterior con un canal central, pues este canal es un poquito más pequeño en comparación a estos altavoces. Pero no obstante, muchas de las tecnologías actuales nos permiten darle un énfasis mayor a la parte del canal central.
Entonces, recordemos, este canal es sumamente importante en los sistemas surround o multicanal. Bien, en los sistemas surround o en los altavoces de surround, pues la misión de este tipo de altavoces es muy clara. Como tal, es proporcionar efectos surround o de sonido envolvente. Realmente lo que buscamos con este altavoz es generar una experiencia, pues vaya así, 360 en la horizontal, ¿no? Hablando de la cama de audio, como muchos lo conocemos. Entonces, la realidad es que lo mejor es que pueda estar este altavoz a la altura quizá del oído de un escucha sentado, por así decirlo, y no desvariando, ¿no? Muchas veces nos topamos con esta imagen y me gustó esta imagen porque asemeja mucho a lo que varias veces encontramos, que de repente está colocado en una repisa en el cual pues el sistema ya no se está percibiendo de una manera correcta. Entonces, es muy importante tenerlos a la misma altura, es muy importante tenerlos a una manera distribuida y equidistante también del escucha y que podamos también pues optar por las mejores prácticas en la cuestión de pues colocación de altavoces, ¿sale? Entonces recordemos, nosotros podemos tener ya sea un par de canales de estos, hablo de dos altavoces como un sistema 5.1, el cual estén colocados a una distancia de la escucha en la parte trasera, o si no, cuatro altavoces de estos para poder generar hasta un 7.1, ¿no? Podemos incorporar a veces más, entonces ya dependerá de lo que nos esté dando nuestro sistema al final. Y bueno, como último, un cine en casa jamás podría ser un buen cine en casa si no contamos con un subwoofer. ¿Esto por qué? Porque el subwoofer está dedicado para todos esos efectos y toda esa situación de bajas frecuencias que a veces genera el gran impacto en las películas. ¿Sale? Recordemos que este tipo de frecuencias, pues obviamente en una película de acción van a ser sumamente importantes. Si no contamos con un subwoofer bueno, y hablando también en una buena posición, pues jamás vamos a poder disfrutar de una buena calidad en la película o una buena experiencia como nosotros querramos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esta parte. Recordemos que muchas veces, más bien, la mayoría de los casos, el subwoofer es omnidireccional. Entonces, también una buena ubicación puede ser bastante buena en referente al lugar donde estamos colocándolo, ¿no? La ubicación del subwoofer llega a ser un poco flexible, simplemente pues hay que evitar colocarlo en las esquinas, lo que conduce pues a veces un sonido bastante desagradable en algunas situaciones, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de posición. En la parte de la posición, pues vaya, existen muchos mitos, existen muchas cuestiones en la parte de las posiciones que podemos incluso, pues a lo mejor corroborar ya en sitio, si tenemos esa opción de poder mover o poder, pues, evitar algunas cosas, ¿no? El poder ubicar los altavoces en una posición correcta no solo nos da una estética adecuada, sino que mejora por mucho la sonoridad del sistema, dado así un realismo completo o a lo que estamos escuchando, ¿no? Eh, Esto habla de que si nosotros tenemos una posición exacta o una posición bastante buena, podemos inclusive hasta, pues si no mejorar, quizá igualar la parte de lo que el creador del contenido quiso dar a entender con este tipo de sistemas surround, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor posición? Hablando de la mejor posición en los altavoces frontales, eh, pues el ángulo entre los canales L y R pueden variar desde 45 a 60 grados. Ahorita vamos a ver una imagen más referencial para que ustedes lo tengan en cuenta. El canal central debe estar exactamente a 0 grados de la escucha, ¿sale? O sea, prácticamente enfrente de lo que nosotros consideraríamos como nuestro gold point o sweet point, dependiendo de cómo lo conozca. Entonces, ese es el lugar y debe de estar a 0 grados exactamente del escucha. Los altavoces surround pueden ir colocados de 90 a 100, 110 grados a lo largo de la escucha, en este caso del gold point, y también los altavoces
de la parte del surround back pueden variar entre 135 y 150 grados, dependiendo también del lugar. ¿Sale? Y bueno, el subwoofer, pues la colocación dependerá de las medidas del cuarto. Entonces, ahí podemos experimentar quizá con la parte de colocación del subwoofer. Puede ir izquierda, derecha, a la mitad del cuarto. Me ha tocado verlo atrás exactamente y suena bastante bien. Si tenemos dos subwoofers, también poder colocar los dos subwoofers, uno quizá pues que sean equidistantes y poder cambiarle la parte de pues de algunos ajustes que puedan ayudar a colocar estos dos altavoces para que no exista cancelación. Entonces podemos colocarlos. Y bueno, esta es una imagen referencial, ¿sale? Yo les comentaba acerca de los grados en la posición. Podemos ver ahí el canal central está a 0 grados. Los canales L y R respetan pues, una pequeña abertura, por así decirlo, entre 30 a 22 grados. Podemos variar dependiendo del sistema que estemos manejando. Y lo que les comentaba del surround. El surround puede ir a 90 grados exactamente o puede variar incluso hasta 110 grados, dependiendo de también el espacio que tengamos, ¿no? Entonces, si ya tenemos el sillón colocado literalmente en la pared, lo mejor es colocar este altavoz exactamente a 90 grados. Con sistema 7.1 podemos inclusive tener un poco de más apertura. Lo ideal quizá sería tener los altavoces surround, hablando del punto 5 o del número 5 que vemos en pantalla, exactamente a 90 grados para poder tener una dispersión mucho mejor con los surround backs, que nos permite también incluso tener una sensación de envolvimiento mucho mejor, ¿no? Y si nosotros incorporamos ya sistemas 9.1, podemos inclusive tener algo que muchos le llaman los frontales. Bueno, no son frontales, son sistemas surround, pero si no mal recuerdo es surround wide, que puede cubrir entre esa distancia entre los parlantes frontales y el primer surround, ¿no? Esto nos va a dar una sensación mucho más de espacialidad, nos va a ayudar a eliminar quizá algún hueco que podamos sentir en esa parte y pues que nos pueda ayudar también a tener una sensación de realismo mucho mejor. Entonces, esa es la opción. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un sistema 5.1.2 o un sistema Atmos? Esto también tiene mucho que ver con la parte de sensación. No es como que agarrar y colocar los sistemas o los altavoces, pues ahí donde nos dio el espacio, ¿no? O nos dio la parte de la altura. Ojo, me ha pasado muchas veces que en algunos puntos no tienen este tipo de altavoces o no hay opción para poner altavoces a techo o a plafón y optan por usar los altavoces Atmos o los altavoces que van en los frontales. Aquí tenemos que tener muy en cuenta, o debemos de tener muy en cuenta, la altura del lugar. ¿Sale? Si nosotros tenemos un espacio muy pequeño, recordemos que estos altavoces ocupan reflexiones. Entonces, por mucho que nosotros le demos o calibremos nuestro sistema, si no tenemos una altura adecuada, esa reflexión nunca va a llegar al goal point y no nos va a dar un sistema lo más ideal, ¿no? Puede sonar, sí puede sonar y a lo mejor podemos incluso disfrutar algunas situaciones, pero si queremos una opción bastante buena, pues lo mejor es tratar de respetar también esas distancias de colocación. Entonces, hablando un poquito de colocación, podemos tener este tipo de angulación en los sistemas de altavoces a plafón para sistemas Atmos, ¿no? Puede tener una inclinación de 100 grados, de 80 grados o de 65 grados, dependiendo de la posición. Entonces, esto es bien importante. No debe ir exactamente a 0 grados, porque recordemos que el altavoz cuenta con una angulación de dispersión, dependiendo del altavoz. Entonces, esto nos va a ayudar a poder generar también una sensación mucho mejor de este tipo de sistemas Atmos. Lo mismo pasa en el sistema de 7.1.4. Nosotros ya ahí tenemos una dispersión diferente. Entonces debemos de configurar, o más bien de considerar, perdón, una distancia mucho mayor para que obviamente el grado de dispersión de estos altavoces pues sea la combinación de ambos altavoces, no solamente sea como que uno da mucho más potencia y otro da menor, porque si los ponemos mal,
vamos a generar esa sensación. Y muy probablemente vaya a haber una cuestión de tiempos, de fases ahí mal colocadas y puede existir inclusive hasta cancelación. Entonces, respetar bien estas medidas muchas veces nos ayudará a tener una experiencia correcta. Entonces, hay que considerar estas medidas para poder tener este tipo de experiencias lo mayor posible, ¿no? Lo mejor posible. Entonces, hablando de esto, y ya, pues quizá como una parte última, y esto voy a para también poderles pasar algunas cosas que puedan ayudarles. Eh, Hablamos de un buen diseño. Un buen diseño, pues depende de una buena ubicación de altavoces. Las guías pueden ayudarnos mucho, pero siempre la posición correcta y una buena calibración serán las mejores herramientas. ¿Sale? Muchos de los sistemas que ya cuentan en el mercado, por ejemplo, Integra, que ahorita estamos hablando de Integra un poquito, ya trae su propio sistema de calibración. Y esto no quiere decir que si ya lo calibramos así, ya va a sonar siempre así. No, nosotros también podemos hacerle una calibración custom. Esto obviamente pues nos va a dar un mejor diseño y obviamente nos va a dar una mejor experiencia. Siempre lo que les recomiendo es hagamos la calibración como primera instancia, como lo recomienda Integra en este caso, y después comprobemos distancia, comprobemos volúmenes, comprobemos inclusive el corte de frecuencia que nos está dando para poder nosotros dar una opción mucho mejor y una sensación mucho más agradable. ¿Por qué? Porque pues obviamente nuestro cliente está pagando por una experiencia mucho mayor. Entonces lo mejor y lo pues más viable es que nosotros le entreguemos pues lo mejor posible este diseño. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas en lo que yo les busco y les envío lo que quiero que vean. Entonces, ahí pueden pasar, poner en la cajita de preguntas si tienen alguna duda, algún comentario. Y yo los estaré leyendo. Bien, voy a empezar con las preguntas en lo que encuentro este documento. Y bueno, me preguntan, ¿qué tipo de cable recomiendan para esta instalación? Vaya, de los recomendados, la verdad es que yo utilizo o he utilizado muchas veces en este tipo de instalaciones los cables de AudioQuest, ya sean los cables terminados, que ya están con bananas, que me pueden facilitar la vida. Puede ser de los Rocket o de alguna otra serie. Y pues obviamente también cuenta con cable de instalación. Entonces este cable de instalación también es bastante bueno si nosotros queremos hacer quizá una instalación más fija y poder ocupar pues toda esta opción de cableado que nosotros tenemos. Entonces eso puede ser una opción bastante buena para este tipo de arreglos, ¿no? De lo que es pues un cine en casa. La realidad es que los cables de AudioQuest son bastante buenos, podemos ocuparlos y pues nos pueden ayudar también a generar muchas otras experiencias.
¿Sale? Me preguntan, ¿cuál debería ser la altura mínima para poder poner altavoces en plafón o techo? Mira, nosotros en nuestro showroom tenemos una altura aproximada de 2 metros 20 centímetros. Obviamente tuvimos que posicionarlos de una manera diferente para que no hubiera una cuestión así. No sé, es una altura quizá promedio entre 2,60 podríamos ocuparlo. Entonces, la realidad es que, recordemos, entre menos altura, pues menos dispersión en los altavoces. Entonces, hay que tener bien en cuenta eso. Cuando nosotros ocupamos altavoces a plafón, la altura sí es una parte importante, ¿no? Si tenemos 3 metros, obviamente la dispersión va a ser mucho mayor. Entonces, se pueden colocar en una altura, pues quizá pequeña, pero lo que perderíamos es dispersión. Entonces, lo recomendable yo creo que sería una altura promedio, 2,60, 3 metros quizá. Entonces ya incluso un poquito más arriba, yo creo que sí se perdería un poquito esa parte de sensación. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte. Sí, podemos enviar el curso completo, no te preocupes, ya con lo que tenemos aquí de registro podemos enviar incluso hasta la grabación de este webinar para que lo puedas consultar de manera pues adicional, ¿no? Mm, Me preguntan, ¿cuál sería la importancia de uno o dos subwoofers en un área pequeña, un cuarto de 8 por 8 metros? Mira, realmente, pues como tal, el subwoofer es importante para poder generar la sensación de, de graves, ¿no? Esa sensación quizá. Recordemos que mucho tiene que ver el subwoofer no tanto con una cuestión audible, inclusive hasta las bajas frecuencias lo que genera pues es una sensación corpórea, ¿no? Me refiero a que no es tanto audible, sino una sensación en la piel, por así decirlo. Entonces esa es la importancia básica de un subwoofer, que realmente genere esa sensación y que realmente te tenga como el filo de la butaca, por así decirlo. Entonces sí es importante tener un subwoofer. Hay muchos altavoces frontales que realmente pues podríamos decir así como que, ay, pues con esto ya no necesito un subwoofer. Pero si le dejamos el trabajo, por así decirlo, voy a decir como un refrán que es zapatero a su zapato, ¿no? Si ya tenemos un subwoofer que nos reproduce frecuencias graves, pues dejémosle la chamba al subwoofer. Si los altavoces frontales reproducen algunos efectos y algunas situaciones de espacialidad, pues dejémosle esa chamba. Entonces, la importancia de un subwoofer es bastante, eh, pues necesaria, por así decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a dar una sensación. Si tú quieres incorporar a lo mejor dos subwoofers, lo que vas a obtener quizá es una sensación mucho mayor, a lo mejor un poquito de mayor control en la cuestión de que si con un subwoofer tienes algunas ondas estacionarias, que llega a pasar en este caso con este 8x8, que es totalmente un cuadrado, recordemos que en algún punto puede existir cancelación. Si tú colocas quizá dos subwoofers, puedes evitar esa cancelación y poder tenerlos en diferente fase para poder evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, puede ser útil. ¿Cómo recomendar un sistema de 5.1 canales para formatos como Dolby Atmos? No, perdón. ¿Cómo recomendar sistemas de más de 5.1 canales para formatos como Dolby Atmos? Mira, realmente, ¿cómo recomendarlo? Yo creo que la mejor recomendación es que el cliente viva la experiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de más de 5 canales o más de 5 altavoces, pues el cliente dice, no, ¿para qué tanto? ¿No? O sea, ya tengo 5, ya ponerle 7 o ponerle 9 es bastante. Entonces, mi mejor opción o la mejor recomendación es, ¿cómo recomendarlo? Simplemente llévalo a un lugar donde lo pueda disfrutar. A veces decimos, bueno, es que el cine lo puede disfrutar, sí, pero el cine no nos da toda esa experiencia real. Entonces, si tú tienes un lugar donde él pueda vivir esa experiencia de multicanal más allá de 5.1, esa va a ser la parte fundamental, ¿no? En el cual podamos nosotros, inclusive como, eh, voy a llamarlo así, como la parte de ventas, tener una buena explicación del sistema.
hablando de, mira, obteniendo más canales, lo que vas a sentir es una mayor cobertura y tener identificados inclusive nuestro material. Si nosotros tenemos una película en la cual ya identificamos bien los sonidos y podemos diferenciarlo, así de, mira, esta sí suena 5.1. Ah, cuando tú coloques el 7.1, ah, ¿te acuerdas de esta escena? Sí. Ok, este efecto no lo escuchabas tan presente como en el 5.1 y ahora con 7.1 sí. Ah, ok, bueno, ahora con Dolby Atmos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Ah, pues este efecto que sientes, que a lo mejor una escena de lluvia viene realmente de la parte de arriba, pues esto no lo tienes con un 5.1 y con un sistema Atmos sí. Pero principalmente yo creo que una buena demostración del sistema es bastante vital para poder evitar o para poder proponer este tipo de sistemas. Entonces, esa sería como una recomendación para poder ocupar sistemas más allá del 5.1. Híjole, tienes mucha razón. Dicen, ¿por qué si es tan importante y tan tanto el porcentaje de sonido que reproduce el canal central, el altavoz no es más grande, así como los laterales L y R? Mm, pues yo creo que ahí, híjole, no sé. Hablamos de que muchas veces en la parte de los sistemas 5.1 los altavoces L y R no reproducen al 100% algunas cosas, entonces se enfoca más en el central. Sí, obviamente, pues lo mejor sería que pues estuviera mucho más grande, pero realmente, pues yo creo que el diseño y la calibración siempre va a ir muy de la mano. Recordemos que muchos de los altavoces que están propuestos, pues son un altavoz que realmente tiene una dinámica muy buena. Hablando de que pueden reproducir bastantes eh, frecuencias en ese altavoz. Entonces, sí estaría bien padre y eso sería como una cuestión quizá de preguntarle a la gente de diseño de ese tipo de altavoces. Pero, pues vaya, yo también he visto altavoces pues bastante grandes en la parte de central que sí decimos, ay caray, esto parece ya otro tipo de altavoces, ¿no? Entonces, actuando también como de otra manera, pues hablando de, si no es un cine dedicado y es un sistema AV, muchas veces también vamos a reproducir música y realmente el altavoz frontal pues no nos va a dar nada, simplemente vamos a ocupar nuestros altavoces laterales, el L y R. Entonces este altavoz frontal pues muchas veces solo se dedica a la parte de diálogos, si estamos viendo algún programa, si estamos viendo alguna situación de cine. Entonces sí estaría padre como preguntar esa parte del diseño, ¿por qué? El porqué de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, de no optar por un sistema o un altavoz más grande. Muy probablemente tenga que ver con estética, eh, yo creo. Porque si estamos hablando de un altavoz convencional, pues muchas veces va en un pedestal. Y si fuera un poco más grande, pues a lo mejor cubriría parte de la pantalla. Si estamos hablando quizá de un altavoz empotrado en pared, pues podemos ocuparlo incluso hasta con una pantalla acústicamente transparente y no hay problema, ¿no? Incorporar quizá dos altavoces. Pero creo que tiene que ver más con estética. Bien. Me dicen, ¿hay alguna diferencia en el sonido entre las entradas de audio y cuál es mejor? HDMI, fibra óptica, coaxial, etcétera. Yo creo, por ejemplo, me he topado que muchas veces cuando ocupamos el óptico es totalmente directo. Realmente con la tecnología avanzando, creo que mm, pues tanto HDMI como fibra son una buena opción. Si no mal recordamos, existe ya lo que es el EARC. ¿Esto qué me permite? Pues es literal un enhancement del HDMI y me da una opción de multicanal mucho mejor, ¿no? Un ancho de banda mucho más arriba. Si no mal recuerdo, maneja incluso hasta 18 gigas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos transmitir mucha mayor calidad de audio en esta parte.
No estoy diciendo que cualquiera de los otros sea malo. Por ejemplo, el coaxial es bastante bueno, pero también depende mucho del tipo de cable que estemos utilizando. Si nuestra terminación está dañada o algo por el estilo, pues ahí vamos a tener una cuestión pues, de merma, ¿no? En la parte del coaxial. Pero si mi sistema es bastante bueno en la cuestión de recibir señales y de poder transmitirlas a todos los altavoces, creo que va muy de la mano en que la mayoría de las señales son bastante buenas dependiendo de la parte de la conectividad, ¿no? Hablando de cables HDMI, pues también si vamos a gastar mucho dinero en un sistema surround, pues no vamos a ir a Steren a comprar ahí cables de 100 pesos, ¿no? Entonces, pues sí tiene que ver mucho con la construcción del material y el cableado que estemos ocupando. En la parte de la fibra, pues muchas veces ya este tipo de elementos ya viene construido. Recomiendo mucho que pues vayamos con fabricantes buenos de este tipo de cableado. AudioQuest maneja muchas opciones también de esta parte. Podemos encontrar también HDMIs en la parte de Belden que nos pueden ayudar. Entonces, podemos optar por esa opción. Pero no es que exista una merma en la parte de la calidad del audio. Muchas veces, pues cuando es entradas analógicas, por así decirlo, lo que tenemos que hacer en este caso pues, es bicablear, ¿no? O, pues en el caso de la fibra, pues ya ahí va toda la parte del audio. En el caso del HDMI llevamos audio y video y puede ser una opción bastante buena. Bien, me preguntan ¿qué calibre recomendamos? Pues vaya, puede ser un calibre 14, calibre 16, dependiendo del cableado, dependiendo de la tubería. La verdad es que dentro del catálogo de AudioQuest existen varios de instalación, algunos flexibles que pueden ayudar también y que están libres de oxígeno, entonces eh, incluso ya vienen marcados como instalación, ¿no? Si no me recuerdo es calibre 14 y calibre 16, si no estoy mal. De todas maneras lo voy a checar. Aún así, el día de ayer hubo un webinar con la gente de AudioQuest. Eh, si gustan, les puedo pedir el webinar y puedo enviárselos para que tengan una mayor referencia. Y pues también hacer algo de esto, ¿no? O sea, que mejores prácticas en cableado, quizá en sistemas surround, puede ser una opción útil. Entonces, esto también, pues se los dejo a su consideración si les gustaría eh, tener este tipo de, de webinars que pueden ser una opción bastante buena, ¿no? Me preguntan, ¿qué modelos de Integra están disponibles? A la fecha están disponibles los .3, ¿sale? DRX 2.3, 3.3, 4.3, 5.3. Luego de ahí el DRX 7.1, DRC, no, DRXR1.1 y pues ya, esos son los que están amplificados. Si nosotros quisiéramos solo el proceso, todavía está el DHC 67, ¿no es cierto? Sí, y el DRC R1.1. Entonces estos ya son sistemas mucho más complejos, pero si tú te vas a la página de integra.com.mx, no es cierto, integrahometheater.com, ahí podrás encontrar todos los equipos disponibles a la fecha. Y bueno, voy a enviarles un enlace. Este enlace tiene algunas situaciones ahí de home cinema que nos pueden ayudar a comprender un poquito más la ubicación, perdón, la ubicación de algunos altavoces, de algunas situaciones que podamos incluso hasta pues considerar como nuestras instalaciones eh, y que nos pueden ayudar también a tener una mejor práctica a la hora de instalar este tipo de sistemas. Denme un segundo y les voy a mandar.
Bien, aquí está otro documento, se los estoy adjuntando ahí en el chat. Realmente este último que les mandé es bastante bueno. Se los voy a poner en pantalla para que puedan verlo. Y bien. Literal es una guía de instalación de los sistemas Atmos. Entonces aquí nos deja ver algunas cosas que vimos en la presentación, pero pues como mejores prácticas, ¿no? Ahí vemos la parte de algunos surrounds, cómo puede ir la discriminación de los canales, qué puedo hacer con algunos subwoofers, eh, cómo es la cuestión de los altavoces que ya traen incorporados los Atmos. Entonces, esta es una bastante o una muy buena opción para que puedan tener a considerar, ¿no? Eh, el enlace se los dejé en la parte de los chats. De verdad es una guía bastante buena, bastante completa, que nos va a permitir tener una opción o una mejor práctica a la hora de considerar este tipo de sistemas. Decían que no aparecía el enlace, ya se los reenvíe de nuevo. No sé si aparezca. Está en el chat. No en la parte de preguntas, en el chat. Mm, mm. Sí, sí puedo enviarles la presentación por correo, no se preocupen. De eso no hay problema. Creo que a algunos ya les está llegando. Mm, mm, mm. Entonces, de igual manera, este, de igual manera, tengo toda la base de las personas que han estado preguntando y de los que están inscritos. Si no les llegó el enlace por el chat, les voy a mandar el enlace por correo para que tengan también ahí esa opción de poder este, tenerlo a la mano. ¿Sale? Incluso les mando la presentación, les mando la parte de la grabación si quieren volverla a ver. Y pues bueno, no obstante, pues también estamos eh, trabajando con una página de Instagram que se llama Home Theater, Integra Home Theater MX. Entonces les pediremos apoyo en la parte de su follow. Sí, el webinar de AudioQuest también puede ser interesante. Déjame platicarlo o lo voy a platicar con el líder de marca para poder también optar por esta opción, ¿no? ¿Qué cables recomendar? ¿Por qué voy a optar por un cable que tenga plata o no? ¿Por qué optar por un cable que tenga un buffer o no? Etcétera, ¿no? Entonces esa opción puede ser bastante buena. De todas maneras, pues cualquier información o cualquier cosa adicional se la estaremos llegando a su correo. Y pues ya, por mi parte es todo. Muchas gracias de verdad para, por haber entrado, por haberme esperado un poco. Teníamos complicaciones ahí con la cuenta. Pero, pues vaya,
chequen el documento, los que pudieron verlo. Los que no, pues se los voy a enviar por correo, de todas maneras, para que lo tengan ahí presente. Y vaya, muchas gracias por haber entrado al webinar, muchas gracias de verdad por estar tomando todos los webinars que hemos mandado. Estaremos mandando más. El próximo jueves tendremos un webinar de novedades de Integra, que son realmente los nuevos modelos, las nuevas tecnologías que tiene Integra. Los espero también ahí. Entonces, pues vaya, muchas gracias por todo y nos vemos próximamente. ¿Vale? Cuídense mucho, no salgan de sus casas, lávense bien sus manos y todas las recomendaciones adicionales que nos ha hecho el gobierno también pues hay que considerarlas. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.